pasado por la iglesia y bueno, que han dejado un buen recuerdo entre nosotros también. Es una bendición. Aleluya. Bueno, pues vayan preparando la Biblia, hermanos, porque hay algunos pasajes de la Escritura que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Son pocos, ¿verdad? Pero tienen todos ellos su buen mensaje implementado para la gloria y la honra del Señor. El tema de lo que quería compartir en esta mañana con todos ustedes es el resentimiento. El resentimiento. Todos saben lo que es el resentimiento, ¿verdad? El resentimiento, hermanos, es un sentimiento persistente de disgusto, de malestar, de enfado contra alguna persona por algo malo o por algún daño que le ha ocasionado a la persona que está resentida. Yo creo, hermanos, que todos en la vida hemos sido ofendidos, todos en la vida hemos sido dañados por alguien que intencionadamente o involuntariamente nos ha dañado, queriendo o sin querer nos ha hecho daño, porque nosotros estábamos muy sensibles o porque la otra persona estaba muy nerviosa o por lo que fuera. A la persona que tiene ese sentimiento o ese resentimiento de amargura se le suele llamar resentido o resentida. Decimos de una persona está resentido, está resentida. El resentimiento, hermanos, trae rencor, trae hostilidad, trae ganas de venganza hacia la persona que hizo el daño. Y eso se puede convertir en un tremendo malestar que arruina la vida de la persona que está resentida y le trae amargura de espíritu. La persona resentida sufre de emociones negativas, como por ejemplo la ira, el enojo, el odio, la brusquedad, el rechazo o la cara larga, que le amargan la vida a la persona y a las personas que están junto a ella. Además, también el resentimiento trae enfermedades físicas, como por ejemplo úlceras en el estómago, irritabilidad, mal humor, desconfianza, ansiedad y muchas otras enfermedades. El que fuera presidente en Sudáfrica, Nelson Mandela, estuvo preso en Sudáfrica muchos años por defender la libertad de la población negra. Y cuando lo soltaron de la cárcel, después de estar muchos años encerrado de manera injusta, al salir él de la cárcel y recuperar la libertad, dice que supo que si no dejaba atrás toda la ira, el enojo, el resentimiento y el odio, pues que él seguiría siendo emocionalmente un prisionero. Por eso él tuvo que perdonar completamente todo el daño y las injusticias que hicieron con él. Nelson Mandela estuvo preso por ser defensor político, como saben todos ustedes, de la población negra en Sudáfrica, y finalmente, después de que lo soltaron de la prisión, finalmente fue elegido presidente y gobernó el país entre 1994 y 1999. Y Nelson Mandela supo perdonar tantas injusticias que cometieron los políticos blancos en contra de él. Y sin embargo, él no se resintió, ni vivió odiando a aquellas personas que tanto daño le hicieron. Y eso que Nelson Mandela no era cristiano. Y pudo hacerlo. Pudo quitarse toda la amargura, todo el odio, todo el resentimiento que albergaba en su corazón contra los políticos blancos por tanto daño que le hicieron. Así que si Nelson Mandela, sin ser cristiano, pudo perdonar y quitarse todo el resentimiento, ¿cuánto más los cristianos deberíamos de perdonar por nuestro propio bien? Ya no solamente por el bien de los demás, sino por nuestro propio bien, para que estemos felices, para que estemos contentos. Entonces, ¿cómo se puede superar el resentimiento? ¿Cómo se puede eliminar ese mal sentimiento, ese resentimiento? El primer paso, hermanos, son varios pasos que hay que dar para quitarse ese resentimiento de encima. El primer paso para superar el resentimiento es reconocer que estoy resentido. Si una persona está resentida,
el primer paso que tiene que dar para acabar con ese resentimiento, con ese malestar, con esa amargura de espíritu, el primer paso es reconocer que tiene ese problema. Porque a veces como que uno no quiere reconocer que hay resentimiento. Y sí lo hay. Hay resentimiento contra este, contra el otro, contra el padre, contra la madre, contra el pastor, contra quien sea. Y uno no lo quiere reconocer, dice, no, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien. Mentira que no está bien, sí le queda alguna espinita ahí a la persona. Y es mejor, hermano, ser honesto y admitir que sí, que efectivamente estoy resentido o resentida, que me dolió o que me ofendió lo que la otra persona me hizo, fuera intencionadamente o fuera involuntariamente. Todos nosotros tenemos sentimientos, claro que sí, no podía ser de otra manera, nosotros no somos robots, no somos de hierro. Si alguien nos ha hecho daño, es mejor reconocer, admitirlo y comenzar a dar los pasos oportunos para liberarnos de ese resentimiento doloroso que trae cierta amargura de cuando en cuando a nuestra vida. Es verdad que hay personas que son súper sensibles. Ya vimos ahí una imagen de la ovejita y el pastor, y la ovejita con poquita cosa ya estaba toda resentida, y el pastor pues a veces le dan palos por la derecha y por la izquierda y tiene que soportarlo, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa puede hacer? En los caminos del Señor hay que sufrir. Si Cristo sufrió y fue vituperado, calumniado, atacado, pues a los pastores, cuanto más metida está la persona en el ministerio, más palos, más golpes va a recibir. Digo que hay personas que son súper sensibles y por nada, por una tontería, por una picadita de mosca, como decimos nosotros, ya la persona está resentida, se le nota la cara larga, se le nota el distanciamiento. En una de nuestras iglesias que teníamos en otra isla, una mujer cayó enferma, yo estaba aquí en Lanzarote y ella cayó enferma y bueno, la ingresaron en el hospital y estuvo 2 o 3 días allí, una cosa de poca importancia. Y yo le dije al diácono que estaba allí, le dije, mira, ve y visítala en mi nombre y dale un saludo y dile que oramos por ella, que yo no puedo ir a visitarla en este momento porque, bueno, estoy lejos y estoy súper ocupado, pero ve tú en mi lugar. Entonces el hermano fue. Y ya la persona se resintió porque el pastor no fue a visitarla y entonces se enojó y se fue de la iglesia. Y casos como ese, hermano, y parecidos, conozco muchísimos de personas que por nada se resienten, por nada se ponen amargados y por nada le dan la espalda a la iglesia y a los hermanos. A mí como pastor me ha tocado hablar y me ha tocado corregir a muchas personas por sus malas actitudes, tanto dentro de la iglesia como a nivel familiar. Me ha tocado hacerlo. Ser pastor, hermanos, algunos mirando el ministerio pastoral desde afuera dicen, qué bonito eso de ser pastor y ponerse ahí en el púlpito y predicar. Sí, es un privilegio, es un gozo, es una alegría, es una honra, pero también es una responsabilidad tremenda. Ser pastor es una tremenda responsabilidad porque al pastor le toca abordar y tratar con cada persona que viene a la iglesia. Y en la iglesia hay de todo. Los hay buenos, los hay malos, los hay regulares, hay personas que son tratables, hay personas que son intratables y me toca hacerlo y no me puedo quejar porque si el Señor hizo todo lo que hizo por nosotros y ahora nos encomienda esta tarea a nosotros, pues tenemos que hacerla con gozo, con alegría. Trabajar con la gente es una tarea complicada porque cada persona tiene sus gustos, sus ideas, sus actitudes, cada persona tiene sus pensamientos, su manera de ser, y unos se dejan tratar y otros se resisten y no hay manera de tratarlos, no hay manera de que mejoren sus vidas. Así que el primer paso, hermano, el primer paso para curarse y para sanarse del resentimiento es reconocer que tengo resentimiento. Y reconocerlo no es pecado. Reconocer que uno tiene resentimiento no es pecado. Dice el refrán que reconocer los errores o las heridas es de sabios, ¿verdad? Entonces usted y yo podemos hacer un examen cuando lleguemos a nuestra casa y tengamos un rato de solaz y de tranquilidad y de paz. Podemos hacer un examen
a nuestro corazón y preguntarnos si hay resentimiento contra alguien, contra el hermano, contra la hermana, contra el líder, contra el pastor, contra el padre, contra la madre, contra quien sea. Tenemos que examinar nuestro corazón a ver si está libre de resentimiento. Pero si hay algún resentimiento, por pequeño que sea, hay que tratarlo. Y hasta que no se reconozca, no se habrá dado, hasta que no se reconozca que hay ese resentimiento, sino que se mantiene oculto, pues entonces no se habrá dado el primer paso. El primer paso es reconocer que uno tiene resentimiento. Y es mejor hablar y sacar esa espinita para uno quedarse tranquilo y sonreírle a todo el mundo. El segundo paso para acabar con el resentimiento es tratar de comprender los motivos del comportamiento de la persona que nos hizo daño. Cosa que no es fácil, pero es bueno tratar de comprender a la persona que nos hizo daño. Probablemente era un ingenuo, era un inmaduro, no tenía educación o estaba pasando un mal momento. Sabe Dios qué estaba pasando la otra persona cuando te hizo ese supuesto daño, si es que te lo hizo, porque hay personas también que por nada, como digo, se dañan, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor usted va tranquilo por aquí, por la calle, y él pasó por allá y usted no lo vio y no le dijo adiós y ya por eso está resentido. Mira, el pastor me torció la cara y no me dijo adiós. Entonces tenemos que ponernos, hermanos, en el lugar de la otra persona, de la persona que nos hizo daño. Eso no es fácil. Eso no es fácil, ponerse en el lugar, en los zapatos de la otra persona, eso no es fácil, pero es necesario para poder comprender a la otra persona. Cuando comprendemos a la persona que nos ha dañado, entonces nos dan ganas de perdonarla, mientras que si no tratamos de comprenderla, no nos van a dar ganas de perdonarla nunca más. En una ocasión un creyente me ofreció, un miembro de una iglesia que yo pastoreaba, me ofreció pegarme 4 bofetones. Y era una persona, que me ofreció esos 4 bofetones, era una persona bruta, se crió sin padre, era un tipo que tenía un carácter impulsivo, violento. Y entendiendo yo que esa persona tenía ese pasado difícil, yo decidí perdonarlo y orar por él. Porque, claro, era una persona bruta que se había criado sin un padre y estaba pues ahí hecho un caos. Así que piensa que si te hizo daño, es que todavía no está maduro. Si esa persona te hizo daño, puede ser que todavía no está maduro como cristiano. Porque si nosotros solamente miramos el daño que nos hizo, no nos van a dar ganas de perdonarla. Si nosotros ponemos los ojos en el daño que nos hizo la otra persona, no nos van a dar ganas de perdonarla. Sin embargo, si nosotros comprendemos o tratamos de comprender que a esa persona a lo mejor le faltaba madurez o le faltaba humildad o cualquier otra cosa, pues entonces ya se nos entran las ganas de perdonarla. Aleluya. Todos somos diferentes, hermanos, todos somos diferentes. Y lo que a uno le parece mal, al otro le parece bien. Trata de comprender a la persona que no te trató como tú querías que te tratara. Trata de comprenderla. Si tratas de comprenderla, verás como ese resentimiento, esa amargura empieza también a desinflarse y finalmente decides perdonarlo o perdonarla si fue una mujer. El tercer paso. Este tercer paso consiste en aceptar que nuestro punto de vista no siempre es el mejor. A veces podemos estar equivocados. No digo que siempre, pero algunas veces podemos estar equivocados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque apreciamos una cosa desde un ángulo, pero apreciándola desde el otro ángulo, entonces nos damos cuenta que estamos equivocados. Así que el tercer paso consiste en aceptar que probablemente nuestro punto de vista no siempre es el mejor, que podemos estar equivocados, que no todo lo que nosotros pensamos es perfecto, no, el único que piensa perfecto es Dios, pero todos los demás cometemos errores. Cada persona es un mundo de ideas, un mundo de pensamientos diferentes, y como dije, lo que a mí me parece bueno, a otro le parece malo y viceversa.
Y a los que amamos a Dios, como dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no unas cuantas, todas, incluidos los problemas, todas las cosas nos ayudan para bien. Ustedes conocen historias bíblicas como yo, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de José. Tanto daño que le hicieron los hermanos a José, que lo vendieron como si fuera un animal, lo vendieron como esclavo para que se lo llevaran a Egipto. Y después lo que sufrió en Egipto, ¿verdad? La esposa de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, lo acusó de violador y bueno, tantos problemas que tuvo el pobre José y terminó siendo un hombre justo con los huesos en la cárcel. Pero después Dios lo honró y Dios lo sacó de allí, lo puso de primer ministro en todo el país de Egipto. Y eso fue un testimonio poderoso. Y ya no solamente lo puso de primer ministro en Egipto, sino que después sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, vinieron a Egipto muertos de hambre a pedirle pan a José. Ustedes saben la historia, es muy larga, ¿verdad? Pero muy bonita, muy emocionante. Y cómo José lloró cuando vio a sus propios hermanos, los que años atrás lo habían vendido. Ellos no conocían a José en ese momento, porque cuando lo vendieron era un muchacho y ahora ya es un hombre hecho y derecho y un príncipe, como un rey en Egipto. Pero José tuvo que llorar. ¿Para qué lloraba? Para sacar seguramente el daño, la amargura, ¿verdad? Llorar es bueno. ¿Cuántos dicen que llorar es bueno? Amén. Claro que sí, porque uno llora delante de Dios y se desahoga con el llanto, se desahoga. Y José se desahogó con el llanto. Yo también he vivido episodios dolorosos y con el llanto uno se desahoga y se desahoga y se desahoga. El Señor le comprende y luego decides perdonar a esas personas como hizo José, que perdonó a sus hermanos y no solo los perdonó, sino que encima los alimentó y les mató el hambre que estaban viviendo allá en la tierra de Canaán. Entonces, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ese problema, ese rechazo, esa ofensa, esa situación que te sucedió, probablemente Dios lo permitió para probarte a ti, a ver hasta dónde eres capaz de perdonar. Amén. Y número 4, hay cosas que no dependen de nosotros, hermanos. Hay cosas que no dependen de nosotros. Nos gustaría que todo saliera a pedir de boca, pero hay cosas que no dependen de nosotros. No podemos controlarlo todo como nos gustaría, pero sí que podemos controlar el cómo afecta esa situación a nuestros sentimientos. Eso sí lo podemos controlar. No podemos controlar las acciones de las demás personas, pero sí podemos, en el caso de que nos hagan daño, podemos controlar cómo nos afecta esa mala acción que alguien hizo contra nosotros, cómo nos afecta a nosotros. Podemos decir, ay, pobrecito de mí, mira lo que me han hecho. Y podemos tener autocompasión de nosotros, de nosotros mismos, y empezar a lloriquear y a mirar la herida, mira lo que me hizo y esto y lo otro, a quejarnos. No, hay que perdonar, hay que decir, a Cristo le hicieron mucho más. Le coronaron con una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, sufrió tanto por nosotros. ¿Cómo me voy a quejar yo por una minucia de nada? Entonces, hermano, nunca va a llover a gusto de todos. Hay cosas que no dependen de nosotros, no podemos controlarlo todo. Nos gustaría, pero no podemos. Acepte usted que es un hecho, que cada persona tiene su manera de hacer las cosas, y eso no significa que usted tenga que estar de acuerdo con la manera de hacer las cosas de la otra persona, pero bueno, cada cual le tiene que dar cuenta a Dios de su vida. Usted le va a dar cuenta de la suya, el pastor le va a dar cuenta del trabajo que hace, el anciano, el ujier, cualquiera de nosotros dará cuenta a Dios solamente de su vida. Y número 5, perdonar.
Perdonar es un acto liberador. Perdonar es un acto liberador. El perdón es un mandato divino para los cristianos. Es un mandato, no es una opción. El que no perdona, la Biblia dice que no podrá ser perdonado. Acompáñame a Marcos. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios para aquellos que son cristianos, porque hay muchas personas que se consideran cristianas, pero después a la hora de perdonar se atragantan y dicen, no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Será que no quieres? Pero poder puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice Marcos 11, 25, dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántos quieren que Dios le perdone sus ofensas? Amén. Yo quiero que me las perdone porque cometí muchos errores en el pasado. Entonces, si yo quiero que me las perdone a mí, ¿cómo no se las voy yo a perdonar a mis semejantes? Dice la palabra en el verso 26 de ese mismo texto, dice, porque si vosotros no perdonáis, vamos a leerlo todos juntos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Otra vez, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. A veces hemos visto personas ofendidas y les dice, perdónalo hombre, perdónalo ya y quítate eso de la cabeza. No puedo. Y se queda ahí con esa traba, no puedo. Sí puede, lo que pasa es que no hace un esfuerzo, no quiere, sino que se queda ahí bloqueado y con esa amargura. Y el que se está dañando es el que tiene ese problema, esa falta de perdón. Entonces, hermano, el resentimiento es un veneno. El resentimiento contra alguien o contra algo es un veneno para la salud física, para la salud espiritual, y el resentimiento mata la fe. El resentimiento mata la fe y mata el amor y mata todas las virtudes cristianas. El resentimiento vive del rencor. Cuanto más la persona se acuerda del daño que le hicieron, más aumenta el resentimiento. Y hay que tratar de olvidarlo, hay que tratar de pasar página, porque no podemos estar toda la vida trabados ahí. Cuando alguien te haga un daño, puede ser que Dios te está probando, como dije anteriormente, para ver hasta dónde eres capaz de perdonar. Dios permite que ese hermano o esa hermana o este o el otro te haga un daño y te ofenda, porque Dios está probándote a ver si eres capaz de perdonar. Tú quieres que Dios te perdone, pero ¿y tú perdonas o tú guardas resentimiento? Demuéstrale a Dios y demuéstrale al mundo que eres capaz de perdonar y de seguir adelante. Amén. Otra cosita, si tu marido o tu esposa o tu hijo o tu hija te hace alguna ofensa, enseguida dispones tu corazón para perdonarle. Si tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija te hace una ofensa, dispones inmediatamente tu corazón para perdonarle. ¿Por qué? Pues porque te conviene, porque no quieres romper el matrimonio, porque no quieres romper la familia. Entonces el nivel de disposición para perdonarle a un familiar cercano es mayor que para perdonarle a una persona que no tiene parentesco con nosotros. Es mi esposa, la tengo que perdonar. Es mi marido, lo tengo que perdonar. Es mi hijo, es mi hija, la tengo que perdonar. Pero así no procedemos con el que no tiene ningún parentesco con nosotros. Si la persona que te ofendió no es tu marido, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hija, entonces la disposición a perdonarle casi que no existe. Y eso no es correcto. Tenemos el deber de perdonar a la persona que nos ofendió, tanto si tiene parentesco de sangre con nosotros como si no tiene ningún vínculo de sangre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ustedes saben que nosotros no debemos hacer acepción de personas.
Termino ya con Santiago 2:9. Santiago capítulo 2:9 diciendo que no debemos hacer acepción de personas. A este lo perdono porque es mi hijo, porque es mi hija, y al otro como no tiene ningún parentesco conmigo, a ese no lo perdono. Eso es hacer acepción de personas. Vea lo que dice Santiago 2:9, dice, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis como convictos por la ley, como transgresores. Repetimos otra vez todos juntos. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que depende quién sea, lo perdono o no lo perdono. A veces, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, hacemos acepción de personas. Sin darnos cuenta. A este o a esta le voy a perdonar porque es mi marido, es mi esposa, es mi hijo, es mi hija, mi padre, mi madre. Pero si fuera otro no le perdonaría. Pues eso es acepción de personas. Tenemos que perdonar incluso a nuestros enemigos. Lo dijo Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, mira al presente, mira al futuro. No traigas a tu mente aquellos recuerdos dolorosos del pasado. Porque el diablo lo que quiere es que empieces a maquinar y empieces a recordar los recuerdos dolorosos del pasado. Y en el caso de que te vengan a la mente recuerdos dolorosos, ¿sabes lo que tienes que hacer? Orar por esas personas que te hicieron daño. Porque el diablo los trae a tu mente con el propósito de que le cojas rabia y que sigas amargado y que sigas con ese resentimiento hacia esa persona que te hizo daño. Pero si cuando esos recuerdos vienen a tu mente, tú oras por esa persona, que a lo mejor es tu enemigo o tu enemiga, o lo fue en el pasado, tú oras por esa persona, entonces el diablo va a decir, cada vez que le traigo a la mente a esta persona un recuerdo doloroso de su vida, lo que hace es orar por el que le hizo el daño, pues entonces el diablo ya se va a despreocupar y no va a traerte más ese problema, ese mal recuerdo a la cabeza, ¿verdad? Con lo cual tú quedas libre del resentimiento, de los malos recuerdos, y como dice el apóstol San Pablo, tenemos que mirar al presente, ¿verdad? Extendiéndonos hacia adelante, gloria al nombre del Señor, una buena actitud perdonadora. Y el paso del tiempo pronto van a curar las heridas de tu corazón resentido. Perdona, dijo Jesucristo, nuestras deudas, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. Así que, hermano y hermana, asegúrate de perdonarlo de todo corazón para que Dios te perdone también tus propios pecados. Si cuando vienen a tu mente esos daños y esos malos recuerdos, empieza a orar y verás cómo el resentimiento va desapareciendo. A orar por esa persona que te hizo daño. Entonces, termino ya haciendo una breve recapitulación. El primer paso dije que era reconocer que estoy resentido. Cuando usted reconoce que está resentido, está dando el primer paso y dice, sí, tengo este problema. Venga, vamos, me dispongo a tratar este problema. El segundo paso es comprender los motivos del comportamiento de la persona que te ofendió o que te hizo daño. Tienes que ponerte en los zapatos del otro para entenderlo y para olvidar y pasar por alto la ofensa que te hizo. El tercer paso consiste en aceptar que nuestro punto de vista, porque a lo mejor en esa situación hubo una discusión o lo que fuera, y nosotros pensábamos que nuestro punto de vista era el mejor, y a lo mejor resulta que estábamos equivocados. Y si estábamos equivocados, pues hay que reconocer el error. Y el cuarto paso era que hay cosas que no dependen de nosotros, y que nosotros no podemos controlarlo todo como nos gustaría, pero sí que podemos controlar el cómo nos afecta esa situación a nosotros. Y el quinto paso, perdonar, el paso más importante, el bíblico, perdonar, porque es un acto liberador, un acto sanador, es también un mandato bíblico. El perdón acaba con el resentimiento, acaba con la amargura. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, pues hasta aquí el mensaje de la palabra. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orarle al Señor que nos ayude y que nos dé su bendición. Y hagamos una pequeña reflexión, piense un poquito ahí, piense un poquito, haga memoria, retroceda en el pasado, eche una mirada a su corazón y mire a ver si tiene alguna espinita clavada por ahí contra alguien. Usted sabe cuáles son sus recuerdos, cuáles son sus pensamientos, usted sabe lo que piensa, lo que tiene en su corazón, sus sentimientos, si fueron heridos o si están sanos. Si están sanos, gloria a Dios, pero si tiene algún resentimiento, alguna amargura por ahí de algo que pasó y todavía no ha conseguido superarlo, pues ya sabe, ya ha oído lo que dice la palabra de Dios. Y ahora usted estará haciendo un examen breve por encima, pero en su casa usted puede hacer un examen a fondo. Usted puede sacar un día, irse a la montaña y revisar su corazón desde que usted era un niño hasta la actualidad. Y pasa por la niñez, pasa por la infancia, pasa por la niñez, pasa por la adolescencia, pasa por la juventud, pasa por la edad adulta y llega hasta el momento actual y usted revisa todo desde el principio hasta el final y si usted encuentra algo, pues ya sabe la fórmula para liberarse de todos esos resentimientos que pueden haber. Gloria a Dios. Padre, Dios mío, en este momento, por todos mis hermanos, también te doy gracias, Señor, por la visita de Samuel da Silva, que nos ha visitado de sorpresa en este día. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, por tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Oro en este momento, Señor, para que todos mis hermanos y mis hermanas puedan revisar a fondo, como cuando llevamos al ITV. Los funcionarios del ITV lo revisan todo, las luces, los frenos, las ruedas, y si hay problemas, no te lo aprueban. Si está bien, te dan el ticket para que siga funcionando. Así tenemos que hacer nosotros también. Una revisión periódica a fondo para poder seguir circulando dentro del orden de Dios. Gracias, Señor. Bendícelos a todos. Y oramos dándote las gracias por el pan, por el alimento, por el calzado, por el vestido. Gracias por la fuerza que nos das también para perdonar, Dios mío. Si hay alguien bloqueado o si hay alguien trabado que le cuesta perdonar, Dios mío, hazle entender que si él no perdona tampoco va a recibir tu perdón, Dios mío. Y todos necesitamos tu perdón, Dios mío, porque no hay ni un solo ser humano en la tierra que no necesite tu perdón para entrar en los cielos. Gracias, mi Dios. Bendice a la iglesia, mi Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y salúdense los unos a los otros.